el que denunció justamente la violación de todas estas garantías protegidas por el Pacto de San José contra su persona por parte del jurado del Estado paraguayo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola Raúl, hola Lucas, un gusto saludarles, muy contento con esta noticia que estamos recibiendo hace unos instantes de parte nada más y nada más, menos que la Corte Transnacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Muy contento, estamos acá con la familia celebrando y es lo que más queríamos después de tanto desgaste, 20 años de juicio. ah, 20 años de juicio, doctor, ¿eh? 20 años de juicio, ¿sí? Y los ustedes no se imaginan el desgaste que esto es, pero bueno, salió todo bien y sobre todo el objetivo de esta demanda, esta petición, ¿verdad? A un organismo internacional, no era otro que jamás me iba a quedar con la conciencia tranquila si yo no demandaba esto y no borraba de los antecedentes que donde una partida de delincuentes empotrados en el jurado de intento magistrado, poder judicial, ministerio público, etcétera, calificado en mi gestión de mal desempeño de funciones, eso no iba a poder descansar en paz, por decirlo así, no hacía esa demanda que salió bien, gracias a Dios, porque siempre Dios nos acompañó realmente. Y lo lamentable es que Paraguay tiene una mancha más en su haber, y nada más y nada menos que por corrupción en la administración de justicia, porque eso es lo que se demostró con esta sentencia internacional de un tribunal que ustedes no se imaginan la calidad jurídica que tienen para los razonamientos que hacen. Doctor, buenas tardes. Antes que nada, consultarte también para repasar un poquitito los antecedentes del caso del por qué tuviste que recurrir hasta instancias internacionales en búsqueda de justicia. Podemos decir, ya hablamos de 20 años, como bien nos decías, de proceso, un caso que tal vez muchos ya olvidaron, ¿verdad? Por todo el tiempo que transcurrió. Entonces, para recordar un poquitito, doctor. Y mira, el tema es el siguiente, ¿verdad? Cuando yo ingresé al Ministerio Público, yo pensé que jugaba en un equipo de transparencia, en un equipo con moral, en un equipo que fue así en un comienzo, ¿verdad? Después las cosas se fueron componiendo y mi mismo jefe fue mi verdugo por el hecho de iniciar investigaciones de manera oficiosa. Esa es la realidad. Teníamos un equipo fenomenal, un equipo de gente buena, funcionarios, asistentes, un Marcelo Pecci, como asistente, Claudia Crisioni, gente que sobresalió, ¿verdad? Y te digo, más podíamos haber hecho miles de cosas ya hace tiempo, cubrir, te digo, todo lo que, la gran corrupción que hay en nuestro país, y que de un plumbazo nos borraron del mapa, ¿verdad? Por suerte no nos borraron de otra forma. Y bueno, eso fue, digamos, lo que motivó la denuncia contra el Estado paraguayo por esa parcialidad que hoy fue demostrada internacionalmente, como estamos comentando, parcialidad, la falta de garantías judiciales, la falta de un juzgamiento por jueces imparciales, la incongruencia de un fallo. Me denunciaron por una cosa, mis propios investigados, mis propios acusados, fueron los que me acusaron ante el jurado y resulta que después yo soy condenado por otra cosa. Esa es la incongruencia, ¿verdad? Doctor, el mismo... Condenado también por hablar con la prensa. Sí. Decía la sentencia del jurado de enjuiciamiento que Nissen era peligrosamente proclive para hablar con la prensa. Imaginás. Y todas esas cosas son lo que, toda esa transparencia que teníamos en la gestión, eso es lo que le irrita a la corrupción, le irrita al delincuente, que se haga público todos los actos. Entonces, bueno, esas son las consecuencias, pero hoy, después de 20 años, creo que salimos de una manera satisfactoria. Doctor, yo le comentaba acá justamente al amigo Lucas, ¿Aló? sí, que vos me decías en marzo del 2003, Raúl, a mí me van a echar. Y yo decía, ¿cómo te van a echar, doctor, si vos estás haciendo bien tu trabajo y todo? Y después creo que fue en agosto que salió la sentencia y ahí vos sacaste la sentencia que vos tenías depositada en una escribanía. Así mismo, Raúl, no te acordás de todo eso, ¿verdad? Porque yo te digo,
y aprovecho también esto que me toca, Raúl, porque yo quiero agradecer a todos ustedes, a la prensa, a ABC, Última Hora, Diario Noticias, todo eso, el seguimiento de ustedes, Raúl, a ustedes que llegan a la oficina y que hablamos y mencionamos lo que se podía comentar, lo que se podía publicar y no. Y es cierto, fue Osvaldo Cáceres quien me dijo, cuando me levantaron la sanción, ¿verdad? En un primer juicio, cuando me levantaron la suspensión, me dijo, doctor, está de vuelta suspendido en una segunda causa, ¿verdad? Y en fin, son cosas anecdóticas y todo, totalmente probado mediante el seguimiento que ustedes hacían, ¿verdad? Que le irritaba al doctor Latorre, le irritaba y creo que prohibió después al final de que la prensa subiera a mi oficina a hacerme alguna nota. Eso me lo comentó Rodrigo Duré y otra señorita que no recuerdo el nombre, que estaba también con él ahí en la parte de prensa de la fiscalía. Doctor, y después vos recurriste a la corte y un fallo unánime creo que fue, te rechazaron la acción, ¿verdad? Sí, o sea, yo recurrí a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Cuando vos presentás una demanda contra el Estado paraguayo, en este caso, vos te vas a la comisión, o sea, lo que te vas, No. ante la comisión. Me refiero, doctor, a la acción de inconstitucionalidad acá en Paraguay primero. Hay que cerrar la instancia. Sí, hay un fallo del jurado de enjuiciamiento que me destituye por mal desempeño. Contra ese fallo, yo planteé una acción de inconstitucionalidad que también fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Déjenme decir un poquito, te puedo mencionar los responsables de esa sentencia prevaricadora, que hoy se convierte en prevaricadora después de todo lo que estudió. Y vamos a ver también esto, Raúl, vamos a ver las consecuencias que van a venir con relación a esta decisión tomada por la Corte Interamericana. Porque si a mí me echan por mal desempeño y ahora una Corte Interamericana menciona de que efectivamente se confirman todos los cargos, todos los hechos que hemos denunciado, entonces estamos hablando también nosotros de mal desempeño y de prevaricato. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar bien con mi colega, amigo personal, aquí en Santa María, a quien tanto le debo la fineza de tanto apoyo que me dio en este juicio y este acompañamiento. Así que es así, Raulito. Y doctor, en este caso, vi que te dieron algunos puntos, porque entre los puntos que vos decías estaba la violación de la libertad de expresión, por ejemplo. Yo vi que declararon responsabilidad, violación de las garantías del juez imparcial, de la protección judicial, del derecho a la permanencia en el cargo en condiciones de igualdad y del derecho a estabilidad laboral. No se habló de, por ejemplo, la libertad de expresión. O sea, eso implica que la cuestión de dar declaraciones a la prensa, que era uno de los puntos fundamentales también del fallo del jurado. Ahora que acabamos de convivir, estamos celebrando, vamos a estar todos juntos ahora. Pero esta tarde yo iba a sentarme a leer y a extraer un poquito el razonamiento que utilizó el jurado para ver cómo resolvió esos puntos, ¿verdad? Yo quiero hacer un extracto de las partes más pertinentes y ver cómo ellos fueron resolviendo todos los cargos que presentamos, ¿verdad? Entre eso, el que vos me estás diciendo que es la libertad de expresión, ¿verdad? Doctor, me parece un fallo histórico porque creo que es el primero con respecto a una decisión del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Mira, este es un fallo histórico y yo, Raúl, al cortar contigo te voy a enviar un poquito un breve mensaje que le envié a mis amigos que me llamaban también a apoyar desde esta mañana temprano, ¿verdad? En donde yo decía justamente eso, ¿verdad? De que esta sentencia es más allá de una satisfacción personal, que sirva también, que sea un legado para los magistrados de bien, que tengan a partir de ahora una herramienta, una garantía laboral, que se sientan seguros. Lo único más que dificultó el camino, eso es cierto, ¿verdad? Un camino muy desgastante, pero que tienen ahora algo para defenderse y cómo trabajar en paz, sin presión de nadie y las consecuencias que puedan traer otra vez cuando algún magistrado honesto y ¿cómo que se llama? Audaz y pueda, digamos, iniciar una investigación de oficio que sepa que está por lo menos garantizado y amparado por una corte interamericana.
Sí, doctor, podríamos decir también que en cierta manera podría ser un mensaje para la gente que ocupa actualmente el cargo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados o la gente que va a venir también, va a ocupar próximamente un lugar dentro de ese órgano para que también permita a los jueces y fiscales realizar su trabajo de forma independiente, ¿verdad? Es un mensaje, no un mensaje, es una obligación. A partir de ahora, esto no es un mensaje, es una sentencia, es una obligación del Estado de respetar los derechos humanos y de respetar la convencionalidad. Es decir, las sentencias en todos los casos, y siempre fue así, pero nunca se cumple, debe también tener digamos, una contaminada con decisiones y con jurisprudencias de las Cortes Interamericana. Acá nomás no se aplica eso, ¿verdad? Apenas se aplica la ley y se aplica al revés, inclusive en muchos casos. Mucho menos podemos decir la convencionalidad que se aplique. Pero la Comisión Interamericana, no la Corte, la Comisión Interamericana ya en su informe final recomendó que el Estado paraguayo capacite a los miembros del jurado de enjuiciamiento magistrado justamente en materia de derechos humanos y que se respeten dentro de ese contexto todas las garantías judiciales que están previstas en la Constitución y en los convenios internacionales, la Convención de Derechos Humanos, y eso no se cumple, Raúl. En este caso, doctor, ¿vos cuándo entraste a la fiscalía? ¿En qué año entraste vos, doctor? En el año 1999. Ah, ya. Pues, entré con el concurso, ¿verdad? Que antes del Consejo de la Magistratura, jamás, Raulito, jamás yo me fui a hablar con nadie, jamás pisé el ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura para hacer lobby, nunca le pedí nada a nadie. Yo hasta creo que mi nombramiento fue un accidente. Me decía eso. Yo te digo, es cierto, cuando estás interna, sí, a partir de ahí tenés que hacer lobby en la corte, que es una especie de agencia de empleo, ¿verdad? Te vas y le dejas a tu contrincante, está ahí esperando que los miembros de la corte te hagan una entrevista cuando se les cante. Yo recuerdo, doctor, eso justamente le comentaba a Lucas. Vos fuiste, creo yo, el primero que planteó un pedido de procedimiento abreviado. Un mes nosotros teníamos ya una sentencia firme y inédito fue, me acuerdo bien de eso, doctor. Y mira, vos sabés que, Raulito, lo que pasa es que este procedimiento dinámico en nuestro sistema, el cambio al sistema jurídico penal se vuelve dinámico, se vuelve ágil y se vuelve, ¿cómo te iba a decir?, también de una aplicación de iniciativas, ¿verdad? Y hicimos muchas cosas hicimos dentro de ese marco, te digo, y por hambre, no recuerdo el caso de específico que me está tocando, pero sí hicimos por ejemplo derivado, si esto es mínimo, ¿cómo me decís? Era un producto de Semaxa que pedía dinero en forma y le habíamos grabado todo, ¿verdad? Hicimos el primer anticipo jurisdiccional después con eso, y no sé si es el caso, ¿verdad? Pero antes con los jueces de penal de garantía se trabajaba súper bien con Carolina Llanes, el doctor con Gallardo, Gustavo Orotiaga. Era otra forma, trabajaron, liquidamos en corto tiempo, ¿verdad? Y eso se puede hacer, ahorita se puede hacer, casos emblemáticos, casos así, se pueden, te digo, armar equipos de investigación y se termina rápido la investigación y no dejar ahí perpetuamente que una causa hasta después lo se extinga, ¿verdad? Exactamente. Y profesionalmente hablando, te digo, la fiscalía hoy es una lástima. Le digo, nosotros somos abogados pasilleros y te digo, ya no sé de repente qué decirle a los clientes cuando no tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna respuesta de la gente fiscal. Es una vergüenza. Y te cuento algo más. Sí. En este segundo procesamiento, en este segundo proceso que yo estuve en el jurado de enjuiciamiento, había salido absuelto en el segundo, y entonces solicité que el tribunal, que el jurado de enjuiciamiento se pronuncie en las costas, y quién pagaría las costas. Y hicieron que iba a ser por el orden causado, te imaginas. Entonces planteé una acción de inconstitucionalidad del 2004. Desde el 2004 hasta hoy, la Corte todavía no resolvió nada. También mi expediente tiene 20 años de espera para saber si estos tabulaques que me denunciaron en la segunda causa
tienen que hacerse unos responsables de las cosas. Increíble, doctor. 20 años y todavía no sale también eso. Nada, nada. Doctor, Entonces, el día que exista una especie de auditoría de gestión por un organismo internacional, yo creo que Paraguay sale aplastado. Yo creo que sale aplastado y debe salir condenado por la violación constante de derechos humanos. Y hay muchas otras cosas como ya hablando, ¿verdad? Cuando te hablan de abogados chicaneros, de que no. El abogado, yo creo que tiene todos los recursos para utilizar hasta que la sentencia o hasta que una resolución deje de ser recurrible. Eso está en el Código Penal y acá te dicen que son chicaneros. Y hay muchas veces, y me consta a mí porque ya en un caso en donde como sea deben, hay una, ¿cómo se llama? Una especie de orden de condena. Como sea, no importa que se violen las garantías. Es más, te comento, en un caso que estamos llevando recién las cosas que nosotros vamos a ver en el juicio oral, ¿te imaginas? El caso de La Rocha, te cuento bien, el caso de La Rocha, nos dimos la audiencia ahora, a la audiencia preliminar, y nunca no nos mostraron las pruebas. Recién en el juicio oral vamos a ver qué pasa ahí. sí. No sé cómo la fiscalía construyó la historia del caso si nunca nos dio acceso a las pruebas. ¿Te imaginas? Entiendo. Entonces, Doctor. ¿cómo vas a ya te están cantando cómo hacer la sentencia? Doctor, volviendo un poquito al caso, a la sentencia de la Corte Interamericana, el mismo día que vos le imputaste a González Daer es que salió tu destitución. Mira, te digo, acá tengo anotado, en octubre, el 30 de octubre del año 2002, yo le entregué un proyecto de sentencia que estaba preparada en el jurado de enjuiciamiento a los periodistas Luis Vareiro y Guillermo Maniski, y ese proyecto de sentencia deposité en una escribanía el 30 de octubre. Y cuando le imputamos a González Daer, que fueron 6 meses después, entonces se utilizó ese mismo proyecto de sentencia, y yo recuerdo en fotografía y todas las cosas de que les había pedido a ustedes hacer la reunión de prensa en donde abrimos el sobre que estaba en la ciudadanía del escribano ahí Pereira y comparamos, y la sentencia que yo había obtenido de cierta manera había obtenido antes, ya estaba, es la misma que se utilizó para mí remoción. No sé si te acuerdas de eso, pero yo a González Daer le imputé creo que a las 9:40 y después de 1 hora yo ya recibo esta sentencia por la cual me destituyen. Es decir, el jurado estaba guardando esa sentencia, y entonces cuando le imputé a González Daer ahí vino el retruque, ¿cómo que se le dice el tenis? No sé, el retruque de esa octava imputación. O sea, prácticamente a consecuencia que le imputaste al entonces presidente, era del jurado, el ex senador Oscar González Daer, ¿verdad, doctor? Era presidente del jurado del sistema citado, así mismo. Y fue el primero que de manera oficiosa abrió esta causa contra mí, ¿verdad? Porque comenzamos a investigar los autos robados que tenía el presidente, tenía su señora, el presidente de la República, después su señora, el vicepresidente, etcétera. Y como seguramente veía que se le venía la noche, entonces fue de oficio, abrió la causa y me pedía que le envíe la carpeta fiscal. Y yo le respondí que no le iba a enviar la carpeta fiscal porque no era parte dentro del proceso, y estábamos ante una nueva ley procesal penal que me prohibía a mí enviarle el cuaderno de investigación fiscal, que no es parte. El jurado no es parte y no había ninguna denuncia. Entonces todo eso hizo que este señor tuviera después de una versión contra mí, ¿verdad? Por el hecho de haberle desobedecido en enviar la carpeta fiscal. Estaba leyendo parte de la resolución en el que leía que esa cuestión de oficiosidad de la apertura de este enjuiciamiento en el jurado fue de forma irregular, doctor. Eso es así, ¿verdad? Eso fue así, Raulito, y te digo, por eso es que se fue como testigo a declarar ante la Corte Interamericana el doctor Luis Talavera Alegre. Talavera Alegre, sí. Luis Talavera Alegre era miembro del jurado de enjuicio magistrado
Y cuando él vio todas estas aberraciones, estas injusticias, estas violaciones, esta parcialidad manifiesta del juez, en este caso del jurado, entonces se retiró, él planteó, o sea, presentó una nota al jurado diciendo que estaba todo mal y debía de ser anulado el procedimiento. Y lógicamente no le hicieron ni caso a lo que él presentó, y entonces por eso él decidió salir del jurado. Este señor es un patriota, esa es la realidad. Ya. Y bueno. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, doctora. No, gracias Lucas, gracias Raúl, a ustedes por el interés de dar a conocer un poquito esta sentencia donde Paraguay salió condenado por corrupción en la administración de justicia. A grandes rasgos, ese es el título, esa es la calificación por las violaciones de todos los derechos humanos. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Un gusto a ustedes. Usted está escuchando PDS. El doctor Alejandro Nissen Pesolani justamente fue él quien inició la demanda contra el Estado paraguayo. Una vez culminado todos los, vamos a decir, todo lo que sería el procedimiento nacional con la acción de inconstitucionalidad que fue rechazada en el 2004, él primero fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo ese proceso. De agotar las instancias, ¿verdad? Claro, notificarle al país a ver si había una conciliación, algo así. Como no se dieron, entonces se fueron investigando y la Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte Interamericana. Se hicieron el año pasado justamente todos los puntos con respecto a la audiencia de prueba, a los alegatos y todo eso, hasta que finalmente hoy se notificó la sentencia condenatoria en contra del Estado paraguayo. Podemos terminar de escuchar la... Sí, porque, sobre todo porque hay plazos que tenemos que escuchar que el Paraguay va a tener que cumplir. Hablan de 6 meses en algunas cuestiones, 1 año en otras, entonces es interesante que sigamos escuchando eso. 1 año para el pago, sí. Dale, podemos escuchar, compañero. Por mayoría de 5 votos a favor y 2 en contra, que